acudían a estas personas a pedirle ayuda, ¿no? A pedirles en el fondo ser parte de la red. Hay un caso bien dramático, que de cierta forma lo encuentro, bueno, dramático esa es la palabra, de un carabinero, un oficial que tenía a la mujer con metástasis, a la hija con cáncer al cerebro, y está muy complicado en muchos planos, va donde uno de los líderes de la mafia de la intendencia, y finalmente a través de él lo cooptan, terminan pasando casi 600 millones de pesos, ¿no? Claro, ellos usaban también a gente desesperada, Sí. usaban a otros con debilidades psicológicas, el que estaba débil, el que tenía problemas, el que se le había muerto un hijo, también lo aprovechaban todas esas circunstancias. Sí, y los que estaban bajo su rango, ¿no? Que es un problema no resuelto en las Fuerzas Armadas en general, y es que quienes administran el dinero están bajo un general que tiene todo el poder. Si ese general es corrupto, no hay forma de control. Oye, y no querían mujeres. Las mujeres no. Efectivamente. Eran como los mineros, decían que las mujeres traían mala suerte y por lo tanto no le incorporaron a la mafia al inicio, después sí ingresaron las mujeres. Ahora, pero entraron mujeres que eran esposas, mujeres que eran o sea, muy relacionadas. Muy relacionadas, sí. Oye, ¿hay aguinaldo? ¿Qué significa cuando alguien dice hay aguinaldo? Bueno, esa es la expresión en clave que tenían para decir que habían sacado dinero. Y sacar dinero no era un aguinaldo como el que recibimos o reciben muchos trabajadores, sino que eran decenas de millones, 50, 30, 20 millones de pesos según cómo fuera la extracción. Mauricio, ¿cuándo comenzó esto? No hay una fecha exacta, pero por lo menos el 2004. El problema que eso tiene es que los bancos borran toda su documentación después de 6 años. Por lo tanto, hay una parte del robo que es muy difícil demostrar que existió y el monto de él. O sea, el robo existió, pero es muy difícil demostrar cuánto fue el monto. Ahora, pero es que también destruyeron tantas cosas, destruyeron evidencia, destruyeron medios, destruyeron sistemas computacionales o archivos computacionales, destruyeron todo. Claro, porque además el sistema computacional fue diseñado o fue codiseñado, trabajado en conjunto por parte de las personas que eran líderes de esta mafia, ¿no? Nelson Valenzuela, Pedro Valenzuela, eran las contrapartes de la empresa Insico, creo que se llamaba, si no me falla la memoria, que hizo este sistema computacional que permitía el fraude. Aquí hay gente también que quemó documentos. Claro, efectivamente, gente que había sido asesora, jefe de gabinete del general director, no era Villalobos, era, se me fue el nombre, el que está procesado, Gordon. De Gordon, sí, Eduardo Gordon. Y empezaron a destruir. Yo tengo, por ejemplo, aquí en la página 63, que un señor dice, respecto a mi experiencia como funcionario público, exacto, y con la finalidad de que esos registros no fueran mal utilizados, dice, en contra de mi general Gordon, es que decidí quemarlo. Esto lo realicé en las instalaciones de la Casa de Campo en La Reina, Casa de Campo Carabineros. Claro, y uno se pregunta por qué, y un poco lo que pasa en la iglesia, ¿no? Lo que dice el Papa, cómo es que todos estos delitos se producen y nadie reacciona, ¿no? Lo que tú señalabas, el Banco Estado. ¿Cuánto tiempo estos depósitos se vieron, fueron alertados y nadie tomó medidas en el Banco Estado? Todo esto se descubre porque una sola persona, un ejecutivo bancario de un banco menor, ya, no vamos a nombrarlo. Yo lo nombro, Banco Falabella. Bueno, Banco Falabella de Punta Arenas, ya. Esa sola persona, Nelson Soto, un chileno común y corriente, decide cerrarle la cuenta a Felipe Ávila, que era el carabinero, y reportar los hechos. Si ese chileno común y corriente no reacciona, el robo seguiría. Mira, vamos a hacer un alto y vamos a contar quién es Flavio Echeverría, el general Flavio Echeverría. Era el asesor financiero del alto mando de Carabineros. Era el hombre por el cual pasaban todas las decisiones que tenían que ver con recursos en Carabineros. Y es, según su propia confesión, la persona que se quedó al menos con 420 millones de pesos. Él lo dice así, yo me quedé con 420 millones de pesos. ¿Tú le crees o crees que es más? Lo que yo conversé con los fiscales es que ellos creen que es más, esto oficialmente. Este señor, tratando de salvarse, tú dices que entregó 62 páginas impresas que daban cuenta de la irregularidad de cada uno de sus subalternos, de los clave en el desfalco. Los apartados más extensos fueron dedicados al capitán Francisco Estrada y al coronel Jaime Paz. O sea, los delató absolutamente. Claro, que una de las ¿Por cosas... qué hace eso este señor? Bueno, una de las cosas que es bastante característica de este caso, a diferencia del caso del ejército, es que aquí todos se delatan entre ellos. Todos se traicionan. Todos se traicionan, pero esa traición parte cuando el que primero habla es Flavio Echeverría.
Como siempre ocurre, primero parten negando, pero rápidamente Flavio Echeverría, probablemente asesorado por su abogado, decide confesar una parte o totalmente el robo, lo que tenía que ver con él, los 420 millones, y luego entrega un informe muy extenso, de 62 páginas, sobre los delitos que los hombres bajo su mando fueron cometiendo paso a paso durante muchos años. Dijo además que cuando se revisaban las cuentas era una revisión de papel, ya que nunca, dice, en Carabineros hubo un examen exhaustivo cuenta por cuenta. No existió, dice, ni existe la capacidad intelectual para hacerlo. Sí, con una ironía increíble diciendo, mis compañeros en Carabineros son tontos. Sí, él es de una soberbia en esa declaración impresionante, ¿no? O sea, está diciendo que todos los que estaban al lado de él eran unos tontos, unos torpes, y que él les podía robar a los generales y a los generales directores y al ministro del Interior y a quien fuera, como quisiera, ¿no? Esa declaración es bien brutal. El coronel Nail asegura que el general Echeverría recibió por años, entre 70 y 80 millones de pesos por cada operación de desfalco. ¿Cuántas operaciones hubo? Mira, es bien difícil determinar cuántas hubo, pero por ejemplo, para que sea un simple ejemplo... por cada uno, 80 millones de pesos, 70, por cada desfalco. Sí, no sé si recibió eso en total. Pero eso lo dice Nail. Nail lo dice, y es probable que haya sí. Lo que pasa es que hubo distintos tipos de operaciones. Por ejemplo, hubo los desfalcos asociados a las remuneraciones, para que la gente lo entienda. O sea, se depositaban sueldos estratosféricos de 50, 60 millones. Hubo desfalco asociado a los desahucios. Por ejemplo, había un oficial de Carabineros que recibió 6 veces el desahucio y seguía en servicio activo. O sea, como si se hubiese ido 6 veces. Claro, y seguía en servicio, 240 millones. Claro, después ese dinero se lo repartían entre varios. Después estaban todos los que eran los cheques que sacaban. No sé si te acuerdas que hubo una pareja de comerciantes de la calle Bandera, sí, claro, que por ellos pasaron 5.000 millones de pesos. Eso, para que la gente lo entienda, equivale a un colegio bicentenario. O sea, con esos dineros se pudo construir un colegio en una zona pobre, no sé, altos de Mena, bajos de Mena, en fin, y para 1.000 alumnos. Y no se hizo porque pasó ese dinero por esta gente. Ahora, cuando ya estaban a punto de ser descubiertos, trataron de tapar los hoyos, robando más, o sea, Exacto, robaban más para tapar los hoyos. Pero al final hubo unas operaciones gigantescas, o sea, eran manotazos finales, ¿no? Claro, la última operación, que es la que tú te refieres muy bien, es defraudan, sacan 1.200 millones de pesos en 5 meses. ¿Y eso por qué? Porque Nelson Soto, este empleado bancario de Punta Arenas, da la alerta, le llega el informe a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, que fiscaliza estos temas, o que ve estos temas, y ellos se demoran casi 10 meses en emitir un primer informe. ¿Quién? La Unidad de Análisis Financiero. Yo quiero hablar de eso. La Unidad de Análisis Financiero es una porquería en este caso. Sí, puede ser. 10 meses. 11, o sea, a ver, si aquí hubiese habido, yo creo que tú lo sabes mejor que yo, diligencia por parte del Ministerio Público, diligencia por parte de la Unidad de Análisis Financiero, esto se habría parado, no se habría robado tanto. Fíjate que hay un detalle, una curiosidad, una casualidad tremenda, y es que tanto el Milico Gate como este caso se detectaron en el 2011, y en las dos ocasiones fracasó la justicia en primera instancia, no fueron capaces de advertir lo que estaba pasando. En el 2011, en Carabineros se detectó a la sargento Simonovich, ya, que era una de las implicadas, y en 2011 también se detectó una operación acá en Carabineros y tampoco se hizo nada, ¿no? Oye, la Contraloría también fracasó, fíjate que es ridículo porque la Contraloría investigó, bueno, como investigaba Carabineros, y lo que le molestó a la Contraloría fueron los pagos por 3.500.000 pesos a DirecTV y la contratación del canal del fútbol. O sea, eso es lo que descubrió, está bien, pero no descubrió el resto. No, la verdad es que el trabajo de Contraloría fue bastante deficitario, ¿no? Hubo áreas donde nunca fue fiscalizada. Hubo 36 fiscalizaciones de Contraloría, creo, y nunca se fiscalizó estos temas. Entonces esto pasó con una facilidad tan grande. También la Unidad de Análisis Financiero tenía los antecedentes, los tenía 11 meses en dar un aviso. ¿A quién le dio el aviso? A la Fiscalía. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Pidió un informe burocrático y no investigó nada. O sea, y no hay ningún responsable, porque yo no, hasta ahora, ¿tú sabes si en la Unidad de Análisis Financiero alguien respondió por su negligencia, por demorarse tanto? No, ahora yo ahí sí lo que creo que es un problema mayor con la Unidad de Análisis Financiero, que tiene que ver con que son muy pocos. Yo una vez le pregunté a alguien, extraoficialmente, porque ellos no pueden hablar,
Y le dije, a ver, en el caso del Paco Gate, o sea, el Milico Gate, acordémonos que hubo un cabo que apostó 2.500 millones en el Casino Monticello, acá a la salida de Santiago. Y yo le pregunto a alguien de la UAF, ¿y ustedes cómo no se dieron cuenta si el casino les advirtió? Entonces el tipo me decía, mira, nos llega un ruto, pero nos dicen quién es ese ruto. Y el problema es que en el Monticello, esta cifra es increíble, hay 2.000 personas que al año apuestan sobre 150 millones de pesos. Pero en el caso de los carabineros, en que se sabe que no, ahí es inexplicable. Es inexplicable, sí, es inexplicable. Aquí sí que es inexplicable en el caso de los carabineros. Sí, no, sí, es inexplicable, porque además... No hicieron la pega. Sí, pero yo creo que el mayor culpable, ¿sabes qué? Es Banco Estado. Oye, ¿por qué Banco Estado, tú lo cuentas en tu libro, se negaba a colaborar en la investigación? Hay una situación que es bien dramática o bien compleja con Banco Estado. Primero que nada porque retardan mucho la entrega de información, esa es la forma en que se niegan. Pero dos, cuando les dan la alerta de que esto está pasando, ellos dicen, no, si esto no tiene ninguna importancia. Y actúan por fuera de la norma, actúan por fuera de la ley. La ley les dice que ellos tienen que aplicar la alerta, no que tienen que interpretarla. Y el único banco que pese a que por ellos pasa todo el fraude, no opera nunca, es Banco Estado. Y uno tiene naturalmente la sospecha de que puede que haya ahí alguien implicado en la operación. Decíamos recién que... De hecho, perdona, una de las personas que participó supuestamente en esta operación en el Ejecutivo, se me fue el nombre en este minuto, después tuvo un proceso del Banco Estado porque se había generado beneficios extra, ¿no? Habían inventado unos bonos para pagarse. Entonces uno dice, bueno, ahí algo está pasando. Algo pasó. Oye, hablábamos recién del comerciante, Mario Figueroa, un comerciante que le vendía a Carabineros y que en algún momento le empezaron a depositar en su cuenta. Y hablábamos de los manotazos finales. Fíjate que en 5 meses le depositaron 1.179 millones de pesos. O sea, empezaron a robar, y esta cuestión empezó a incrementarse la cantidad de robo en el último tiempo. Efectivamente, fue una... Mira, yo siempre digo que esto fue como Breaking Bad, como la serie de televisión, porque claro, partieron robando, según la confesión de ellos, 1 millón, 2 millones, para mejorarse el sueldo, ¿no? Hace 10, 12 años atrás. Pero terminaron sacando 1.100, 1.200 millones prácticamente, que es una cantidad de dinero gigantesca. Oye, el jefe del Departamento de Tesorería y Remuneraciones ya nadaba en tanta plata que tú cuentas que le regaló un Audi a su hijo cuando egresó de cuarto medio. Claro, yo imagino cuántos chilenos pueden hacer eso, ¿no? Y un funcionario público. Porque aclaremos que un coronel tiene un sueldo que está entre el 1.800.000 y los 2.200.000, según distintas normas. ¿Ya? Yo quisiera saber cómo se hace para comprarse un Audi con ese dinero. Y se fueron 2 veces a recorrer Europa en moto, varios de ellos. Y con familia. Y en la última vez en pasaje en primera business. Exactamente. No, esto ya era el... Es como una serie de televisión, sí, efectivamente así. Es como Breaking Bad o Narcos, no sé. Lo que, perdón, yo creo que le molesta mucho a los carabineros en la calle. Yo creo que el carabinero como que hoy día falleció debe estar profundamente molesto por esta situación. ¿Va a aparecer la plata o no? Bueno, algunas se la gastaron, los viajes a Europa se la gastaron, pero la otra, ¿va a aparecer? Yo creo que es muy difícil, yo creo que gran parte de este dinero se gastó, hay algunas propiedades, pero gran parte del dinero está gastado. Yo le preguntaba alguna vez a un abogado de un implicado y me decía, mira, la verdad es que el dinero se lo gastaron. ¿En qué? Mujeres, fiestas, viajes. Sí, pero tú hablas de una cantidad de propiedades enorme. Sí, hay una gran cantidad de propiedades. Una enorme cantidad de sociedades. Sí. Una enorme cantidad de vehículos. Hablas de no sé cuántos vehículos por ahí, no me acuerdo cuántos, pero un montón. Sí, son muchísimas. Mira, los principales 17 involucrados tenían más de 100 propiedades. Estamos hablando de 100 propiedades. Sí, estamos hablando de más de 60 o 59 empresas. En fin, es un entramado ahí bastante grande. Puede que una parte del dinero aparezca, pero hay una gran parte del dinero que ya fue gastado. Me llama la atención algo. Hay un civil que está involucrado, pero que habló, y mientras los carabineros los tenían resguardados en una cárcel especial, a este civil lo mandaron a la cárcel la más peligrosa de todas, y lo metieron con los reos más peligrosos. Sí. Esta es una decisión de Gendarmería. Gendarmería es la que regula eso, no es la justicia. ¿Tú crees que hay una relación entre Gendarmería o algún agente de Gendarmería y estos carabineros involucrados para tratar de que a este señor le pasara algo? Él reclamó y nunca tuvo éxito. Sí, yo creo que sería muy grave y que una cosa que debiera investigar a la justicia. Efectivamente, estamos hablando, para que la gente lo sepa, de uno de los 2 informáticos, ¿ya? Que eran los que digitaban los fraudes.
y que les pagaban por eso aparentemente 800.000 pesos al mes extra, ¿no? O por cada operación de defraudación unos 800.000 pesos, según la confesión de ellos. Y efectivamente uno de estos lo mandan a Santiago 1, que es una de las cárceles más peligrosas del país, donde lo amenazan, lo golpean, y en el fondo le dicen que lo van a matar, ¿no? Literalmente, ¿no? Incluso lo golpean en la enfermería de la cárcel, que se supone que es un sector seguro. Estamos terminando rápidamente. ¿Tú crees que son 28.000 millones o son más? ¿O es más? Voy a decir de la siguiente forma, quizás esta parte son 28.000, pero todo lo que tiene que ver con las licitaciones, las compras, los viáticos y otras cosas más es mucho más grande. Los gastos reservados, con gastos reservados se mojó, hablo esta palabra delictual, ¿a todos los generales? No sé si todos, pero creo que gran parte recibió. Incluyendo al que hoy día es... Eso no lo sé. ¿Podría ser? Quizás. ¿Se va a saber? Sería dramático, ¿no? Le repartían los dineros en sobre, en dinero en efectivo. Eso según Flavio Echeverría, el hombre que era el jefe o uno de los jefes de esta banda. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Este es un libro interesante, Ni orden ni patria. Aquí está prácticamente todo lo que se sabe hasta el momento sobre el fraude en Carabineros. Buenas noches.